Hola, buenos días, feliz miércoles 25 de marzo, a unos días de iniciada la fase 2 en términos de medidas económicas en la Ciudad de México y en el país ante el coronavirus. Vamos a abordar un poco de los anuncios y de los apoyos económicos que se van a aplicar en estos meses y en estos días que la verdad van a ser días aciagos, duros para millones de mexicanos, no solamente por la epidemia, sino por las afectaciones económicas de los cierres de empresas, de los despidos, de la suspensión de los ingresos diarios de una gran mayoría de mexicanos que viven al día y que creo que es importante pensar más allá de nuestros miedos o de nuestras paranoias o de el bombardeo informativo de algo que es evidentemente grave, que es evidentemente global, como es el coronavirus, pero que tiene un aterrizaje doméstico, nacional y sobre todo personal para quienes viven al día. En fin, mando un abrazo y un saludo a Yadiet Morena, que nos está aquí también mandando abrazos, a Mariano Tapia, a Martín Huerta, a Roca Marta, a Luis Salinas, que se está sumando aquí, a Naún Lara Enríquez desde Coatzacoalcos, muchas gracias, a Rafael González desde Tampico, Tamaulipas, a Pedro González Muciño también, a Juan Echavarri y a Miguel Ángel Elorza, que nos está viendo desde el Canal 14, a Inés Montero Ponce desde la Ciudad de México, desde Jalapa, Sandra María del Río. Muchas gracias a Héctor Guillermo Rodríguez Barajas, que me pide que me cuide mucho. Creo que nos vamos a cuidar todos y evidentemente pues sí, hay que cuidarnos. Desde Chihuahua, México, Andrés Ríos también nos manda saludos. Desde San Luis Potosí, Graciela. Desde aquí de la Ciudad de México, a Teresa Bazán, a Fernando Flores. Buenos días. Vamos a entrar en materia ahora que ya estamos más congregados en esta postmañanera de este día, del 25 de marzo. Las primeras tres medidas o de los primeros tres anuncios importantes con los que inició, las notas positivas con las que inició el presidente, es en primer lugar un acuerdo con Estados Unidos para incrementar la compra de azúcar. Eso fue interesante, importante, cómo se planteó. También hay un segundo tema que tiene que ver con el incremento de los apoyos económicos. Aquí lo especifico, se logró un incremento para que Estados Unidos compre más azúcar a los productores mexicanos, lo que ayudará al sector cañero. Por otro lado, también se aumentará el precio de compra del maíz a productores de Sinaloa. Este acuerdo consiste en que ya se tienen establecidos precios de garantía para pagar a los pequeños productores de maíz 5,610 pesos por tonelada. Y bueno, la tercera noticia importante, que el Senado de la República el día de ayer aprobó pues prácticamente por unanimidad de todas las fuerzas políticas, solo hubo un voto en contra y una abstención, la reforma al artículo cuarto constitucional para elevar a rango constitucional el pago de pensiones, los programas de apoyos a niños y niñas con discapacidades, las becas para estudiantes de escasos recursos, así como la atención médica y los medicamentos gratuitos que forman parte de este proyecto integral que dio origen al INSABI. Esta reforma, que es una reforma estructural, ya tiene una garantía constitucional y es un avance en el papel y en el pacto federal muy importante. Falta que recorra los estados de la República, los congresos estatales, porque es una reforma constitucional, pero ya las dos cámaras del Congreso Federal ya lo aprobaron y esto es un avance importantísimo en términos de reformas sociales. El PAN, eso lo destacó López Obrador, modificó su posición reacia al principio y creo que esto también va a garantizar una permanencia de estos programas más allá del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esto es muy importante para todos y todas los que están, pues también están siendo afectados por el efecto del coronavirus y que
van a depender de las pensiones y, si no depender completamente, las pensiones y las ayudas económicas serán un elemento fundamental en estos momentos o en estas épocas aciagas. López Obrador también anunció que hubo una donación de 50 millones de pesos del grupo Coppel de Sinaloa para toda la compra de insumos médicos que se necesitan. También hubo una donación o préstamo, no entendimos si fue donación o préstamo, del empresario Carlos Slim en equipamiento médico por 1,000 millones de pesos para enfrentar esta epidemia, y también mencionó que el empresario minero, uno de los hombres más ricos de México después de Carlos Slim, Germán Larrea, donó un hospital de especialización en Oaxaca, que él mandó a construir en Oaxaca con 60 camas y que se le va a entregar al ejército para que termine la habilitación de este hospital. Otras medidas que tienen que ver con el plan de recuperación económica es la baja de los precios del combustible, el adelanto del apoyo a los adultos mayores y también a las personas con discapacidades, la entrega de 1 millón de créditos de 25,000 pesos para los pequeños negocios. Esto es interesante. Está hablando de entregar a través de Nacional Financiera 1 millón de créditos de 25,000 pesos para pequeños comerciantes, artesanos, productores, changarreros, quienes tienen una empresa de familiar prácticamente, o incluso quienes tienen un taxi o quienes tienen una empresa muy pequeñita, podrán obtener este crédito de 25,000 pesos pagadero a 3 años. Y además que los 3 primeros meses, que van a ser los meses coincidentes de este periodo recesivo de la economía, no van a pagar intereses. Esto es muy interesante y muy importante que se difunda, porque un crédito de 25,000 pesos no va a beneficiar a una persona, puede beneficiar a 5 personas. Estamos hablando de 1 millón de créditos, estamos hablando de un beneficio directo a la economía de 5 millones de personas por lo menos. Aquí lo explicó, la mecánica de entrega será 3 años por medio del NAFIN y podrán abonar a partir del tercer mes con una tasa de 6.5% anual. Estos apoyos de crédito serán adicionales a los cerca de 500,000 créditos que se entregan a través de las tandas para el bienestar, y también añadió que donde resulte más afectada la economía serán focalizados los apoyos crediticios. Esto es muy importante. El 90% de los empleos formales que existen en el país no los genera la gran industria, los genera el pequeño y mediano empresario o empresa o comercio. Esto es lo que mueve a la gran economía nacional, y creo que eso es muy importante que se haya subrayado. Enfatizó López Obrador que no vamos a recurrir a un crédito del Fondo Monetario Internacional por 10,000 millones de dólares que se encuentra disponible, porque no se quiere repetir el fenómeno del FOBAPROA, que de un apoyo o una ayuda, esas ayudas internacionales siempre se convierten en deudas sociales de alrededor de 100,000 millones de dólares, terminó siendo más de 2 billones de dólares, algo que ha mantenido a la economía mexicana engarzada y dependiente de la economía y de las instituciones financieras internacionales. También se abordó el tema de la consulta en Mexicali sobre la presencia de la empresa Constellation Brands, de la cervecera. López Obrador dijo que evidentemente hubo corrupción en los permisos para esta empresa cervecera, porque es increíble que se le haya dado un permiso a una empresa de uso intensivo del agua en un lugar donde escasea el agua, como es el desierto del Valle de Mexicali, pero que está dispuesto a hablar con los propietarios de Constellation Brands y evidentemente mitigar el impacto negativo del cierre de esta empresa, que además tiene otras empresas cerveceras en otras partes del país y donde no hay ningún problema. El problema realmente se está generando en este sector, en esta nata de
de mala voluntad, por decirlo de manera amable, de un sector de los medios, de un sector de la prensa, de un sector que está moviendo las redes sociales, incitando al odio y a la descalificación de cualquier cosa que haga el gobierno federal, incluyendo hasta las mediciones de la progresión de la epidemia. Son sopilotes, dice López Obrador, aquellos medios que van a querer hacer la contabilidad día por día de los muertos. ¿Por qué no hacemos una contabilidad de los recuperados, de las personas que van, y que van a ser miles, y que van a ser muchísimos más que los fallecidos, que van a tener el virus, que van a enfrentar la enfermedad, que se van a recuperar y que van a seguir su vida, y que evidentemente todos le tenemos miedo a cualquier enfermedad que pueda provocar la muerte, pero si además tenemos medios que insistan en eso, que insistan en la contabilidad tanatológica o mortuoria, lo que estamos en realidad observando son a unos sopilotes. Y eso lo dijo López Obrador, están sacando el cobre. Como también son sopilotes buena parte de la industria farmacéutica internacional y sobre todo la nacional, que incluso después de la crisis de la compra consolidada de medicamentos para el VIH, para el cáncer, para la hepatitis C y para otras enfermedades, a pesar de esa crisis que se vivió este año, en la crisis del coronavirus quieren sacar raja y lo demostró con un ejemplo. Un cubrebocas que vale 20 pesos, lo quieren vender ahora en 80 pesos. Pues por eso también les digo a los que nos están viendo que no alimenten el lucro y la especulación de esas empresas. Un cubrebocas, si usted no tiene el coronavirus, no sirve de nada más como pose o como una especie de outfit de la ignorancia o de la buena hondez para que crean que Thalía desde su mansión en Miami les va a aplaudir porque usan cubrebocas. No es el cubrebocas lo que previene el virus, lo que previene es la sana distancia, el no contacto con los agentes transmisores, que somos los seres humanos, porque este virus tiene una capacidad de transmisión muy alta, y muy rápida. Pero entonces los cubrebocas, ¿para qué? Además, enriquecer a quienes ya de por sí están ricos. Dice aquí Enrique SH, cubrebocas en Monterrey en 120 pesos. Un insumo que vale 20 pesos, ya lo están vendiendo en 6 veces más en Monterrey. Y mira que los regiomontanos son duros con el codo, pero el miedo puede más que la tacañería en algunos casos, y creo que esto es muy claro de que no se puede estar alimentando esa especulación. O sea, el codo duele. En fin, el otro tema o los otros temas que también versaron sobre las medidas del coronavirus fue el agradecimiento de Andrés Manuel López Obrador a los medios de comunicación que se enlazaron, privados y públicos, el día de ayer al anuncio del inicio de la fase 2 y también el compromiso de que la Profeco va a estar vigilando que no se incrementen de manera exagerada y absurda los precios de los insumos, de medicamentos, de higiene doméstica frente a esta crisis. Creo que esto es lo principal de lo que se abordó el día de hoy en la conferencia matutina. Hubo muchas expresiones interesantes e importantes del primer mandatario sobre esta especie de voracidad además internacional, que no dudamos y no dudo que sea parte de este modelo de hacer lucro y negocio con la muerte. Vamos a escuchar esta partecita casi al final, donde habla de la gran especulación en la industria farmacéutica dominada por el lucro. La irresponsabilidad y la falta de solidaridad de los laboratorios y de los que venden productos médicos
¿saben? Hay una gran especulación en la actualidad, en aumento de precios de manera desproporcionada de estos señores. No dijo sus nombres, pero bueno, ya sabemos que se trata de esos grandes laboratorios que estuvieron involucrados en la corrupción de las compras consolidadas de medicamentos. En fin, muchas gracias, les agradezco mucho sus comentarios que estoy aquí leyendo y les mando un abrazo muy grande, cuidémonos, resistamos y aquí vamos a estar comunicando y transmitiendo la información porque lo mejor de el efecto social de una epidemia no es la ansiedad, no debe ser la ansiedad ni la paranoia, sino la solidaridad y la integridad familiar y sobre todo el hecho de que si juntos vamos a tener conciencia de que esto es temporal, vamos a enfrentarlo bien y sobre todo apoyar a los más vulnerables, a los que menos tienen, a los que viven al día, a quienes van a pasarla muy mal en estos días por esta situación epidémica. En fin, un abrazo, feliz miércoles. Gracias.